Reciban todos ustedes un cordial y sincero saludo desde acá, desde Colombia, a todos los amigos, hermanos, conocidos que me ven desde diferentes partes del mundo. En verdad, bienvenidos y bienvenidas. Es para mí de bendición poder estar con ustedes. Vamos a orar como siempre lo hacemos. Querido Señor, que al estudiar tu palabra podamos entenderla. Te pedimos que nos asistas con tu presencia y tu Espíritu Santo nos dé claridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Conclusión del ministerio de Jesús en Jerusalén, año 31. Mi Biblia en San Marcos capítulo 11 tiene como título Conflicto con los escribas y los fariseos. Los escribas, como su propio nombre lo indica, eran los que escribían, eran los que traducían del hebreo al griego o al arameo. Y los fariseos eran miembros de una secta judía, eran guardadores de muchos preceptos, dogmas, enseñanzas de los judíos de tiempos muy antiguos, al parecer desde el siglo II. Y ellos eran muy rigurosos en cuanto a estas enseñanzas, pero también profesaban mucha piedad. En eso nos vamos a concentrar en este momento. Y dice la palabra que Jesús, cuando llegó cerca de Jerusalén, está en ese lugar y envía a todos sus discípulos para que vayan a cierto lugar y allí encuentren un pollino, un asno o un burrito y se lo traigan. Ellos van, ellos encuentran al dueño, el dueño le dice: pero ¿qué pasa? ¿Para dónde lo llevas? Es mío. Entonces ellos dicen: el maestro lo necesita. Así es como traen el pollino, traen el animalito el burrito sin amansar. Versículo 7 dice lo siguiente: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. En ese momento Jesús se sienta sobre un animal sin amansar. No sé si en algún momento tú hayas tenido la experiencia de sentarte sobre un animal sin amansar, pero es un verdadero desafío. Yo lo hice cuando tenía un aproximado de 15 años, pero fue una experiencia un poco difícil, ya que ese animal salió corriendo y me tumbó. No fue un pollino, no fue un burrito, fue una yegua. Así, este equino me dio tremendo golpe, pero aquí vemos que Jesús se sienta sobre ese pollino, no lo tumba, antes al contrario, Él se sienta, le tienden sus mantos los discípulos y ahora comienza su entrada triunfal a Jerusalén. La gente lo ve, comienza a cortar las ramas de los árboles, le tienden los mantos como una entrada a un rey. ¿Por qué? Porque Jesús era un rey y sigue siendo rey por los siglos de los siglos. Amén, gloria sea su nombre. Pero lo curioso es que Jesús no impide que se le adore de esa manera, que se le rinda ese reconocimiento. De acuerdo a la historia profética, montar en un pollino era costumbre de los reyes y Jesús hace una costumbre de los reyes. Lo curioso es que no impide que le rindan ese reconocimiento. ¿Por qué? Sencillo, porque Él era el rey, como lo acabo de mencionar. Lo único es que ellos malinterpretaron el evento en ese momento, porque ellos creyeron que Jesús se iba a sentar sobre el trono de Israel, que los iba a quitar del yugo romano, que iba a haber libertad, que no iba a haber más impuestos y que iban a tener un rey terrenal y que ese rey era Cristo Jesús. Pues bien, Jesús venía como rey, pero arrebatar también el reino de Satanás, ese reino que le había quitado a Adán desde el inicio. Ahora Jesús se lo quita con la muerte en la cruz del Calvario, exhibe a los principados y potestades en público y arrebata ese reino. Por eso tal sumo sacerdote nos convenía, dice Pablo, hablando de ese oficio también de Jesús como sumo sacerdote. Él venía como ese rey. Y dice la palabra, el versículo 9, y los que iban delante y los que seguían detrás aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos al hebreo, el idioma original que acabé de mencionar a los escribas, que eran los que traducían, nosotros estudiamos un poquito de ello para poder traducir también. Esa palabrita Hosana en el hebreo sería Osiana,
que traducido sería sálvanos por favor. Y cuando ya vamos al griego sería osanad, que también quiere decir salvar, rescatar o salvado. Es decir, en ese momento lo que le están diciendo al maestro es: tú eres el Salvador, nos vas a salvar, nos vas a rescatar, nos vas a librar del momento en el cual nos encontramos. Eso es lo que le están diciendo. Acto seguido, dice la palabra que entonces, vamos a leer el versículo 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y dice la palabra que vio a lo lejos una higuera frondosa, verdecita, con apariencia de tener buenos frutos. Tuvo hambre, fue a ese lugar, pero la higuera no tenía fruto. Y dice la palabra, escrito está, que Jesús dice en el versículo 14: nunca más coma nadie fruto de ti, por siempre. Allí Jesús maldice la higuera. Allí Jesús le da una maldición y la higuera se seca. La higuera no da más fruto de acuerdo a la palabra del Señor. Otra pregunta: ¿por qué Jesús maldice la higuera? ¿Sabes por qué la maldice? Porque aparenta tener fruto. Cuando nosotros aparentamos tener fruto, es en ese momento donde hay un peligro impresionante. Porque Dios nos llama para que tengamos fruto, no interesando que seamos de iglesia, que no seamos de iglesia. Todo ser humano ha venido a este mundo con un propósito, y es el de servir. Obviamente es el de acercarnos a la salvación, pero también a la salvación que es Cristo Jesús, pero también que podamos servir a la humanidad. Jesús nos ha dejado su ejemplo. Consecutivamente, vamos a leer el versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el 15 para poder entrar y seguir ahí en el contexto. Y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno. Otra pregunta interesante, y es: ¿por qué Jesús volca las mesas? ¿Por qué Jesús toma un azote y entonces parece que da a las mesas? ¿Y por qué los saca de ese lugar? La respuesta es bíblica. Isaías 66:7 indicaba que el celo de la casa de Jehová iba a consumir a Jesús. Ahora bien, hay quienes han dicho que Jesús pecó, pero eso no es así. Jesús tuvo una ira santa. Jesús únicamente ve su entorno. Eso tiene un contexto muy amplio. Cuando nosotros vamos al deseado a toda la gente, 130.2, allí vemos el contexto tan amplio, y el contexto se los quiero leer textualmente para de esa manera comprender por qué sucede eso. Bueno, ya lo mencioné, primero es una profecía que se cumple, pero en ese contexto y en ese templo, en ese lugar de Jerusalén, algunos personajes eran traídos de diferentes partes en camillas. Allí habían ciegos, allá habían sordos, allá habían cojos, y muchos eran pobres para comprar la humilde ofrenda para Jehová, aún para comprar alimento para satisfacer su hambre. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. En ese orden de ideas, Jesús ve todo aquello, ve cómo están comprando, cómo están vendiendo. Él oye cómo las palomas hacen ruido, cómo los animales. Hay un verdadero desorden, como también estos sacerdotes se están lucrando, se están volviendo ricos, y parte de esa ganancia se la dividen entre sí mismos, y los pobres no son tenidos a misericordia, no son ayudados, y están sufriendo, están en condiciones en las cuales necesitan ayuda, y Jesús ve todo aquello. Cuando Jesús los ve, dice el don de profecía que esa mirada parecía que llegara a sus corazones, que traspasara sus corazones, una mirada que penetraba sus almas, sus vidas, y ellos querían como esconderse. Todos ellos salieron atemorizados de aquel lugar. Todos ellos huyeron ante la presencia de aquel que parecía que los iba a juzgar en ese momento. Todos ellos corrieron, todos ellos vieron cómo Jesús tenía santidad y tenía autoridad.
El contexto del por qué Jesús los saca es porque habían hecho de la casa de oración un lugar de lucrarse, un lugar de negociar y de comercializar la fe de los pobres. Hasta esos puntos ha llegado la iglesia a través de los tiempos. Ya Dios nos advierte de antemano para que nosotros no caigamos en estos errores. Un segundo punto que quiero recalcar es deberes terrenales y resultados celestiales. San Marcos 12:13, ahí vamos a leer también otro texto interesante. Y enviaron a él algunos de los fariseos, de los herodianos, para que le prendiesen en alguna palabra. Y viéndolo ellos, le preguntaron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Mira lo que dicen esos conocedores de la fe en aquel entonces: eres veraz y enseñas el camino de Dios. De allí le preguntan algo interesante. A ver, me perdí. Versículo 14. Y viendo ellos le dijeron: Maestro, allá, es el que está hablando. El 15. Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Tráeme una moneda para que la vea. Ellos le preguntan: ¿es lícito dar tributo al César? ¿Es lícito dar el impuesto? Jesús les dice: tráeme una moneda, hipócritas. Y les preguntan: ¿de quién es la inscripción? Ellos dicen: de César. Y Jesús responde, versículo 17: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice la palabra que se maravillaban de él. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hoy mucha gente ha llegado a pensar que ya no tenemos por qué dar tributo, por qué dar el impuesto predial, por qué dar eso que sigue el gobierno. Debemos darlo porque Jesús dijo: da a César, da al rey lo que él merece, y da a Dios lo que es de Dios. Cuando dice da a Dios lo que es de Dios, está diciendo: mira, den también su diezmo, den también su ofrenda, den también lo que Dios ha estipulado en su palabra, porque escrito está. Un segundo punto interesante es acerca del mandamiento más importante. En San Marcos 12, 28 al 34, allí también está el mandamiento más importante. Y es otra pregunta que le hacen a Jesús. Y uno de los escribas, los que habían oído disputar, y sabía que le había respondido bien, vino y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es claro. El primero y mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Hay 10 mandamientos que en los primeros 4 se nos presenta el amor a Dios, honrar a Dios, no teniendo más dioses, no teniendo imágenes, no adorando cosas que no se deben, no tomar su nombre en vano, guardar el sábado. Y los otros 6, amor al prójimo. Así lo enseñó Jesús, tal como ya venía escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Queridos, queridas, qué bendiciones habernos podido reunir, haber podido compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Deseo que el Eterno les siga bendiciendo y les siga colmando de ricas y grandes bendiciones.